Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a su canal favorito de noticias del mundo del espectáculo turco. ¡Qué alegría tenerlos una vez más por aquí! Espero que estén teniendo un día fantástico y llenos de energía. Hoy prepárense porque les traigo un plato fuerte, una bomba de información que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias. Vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más comentadas y más hipeadas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, señores y señoras, vamos a sumergirnos en la historia de cómo empezó todo entre estos dos talentos. Vamos a intentar descifrar las claves de su química arrolladora y vamos a explorar esos momentos que marcaron el inicio de una conexión que traspasó la pantalla. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de detalles jugosos, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal. Sí, justo ahí abajo. Denle clic al botón rojo y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo con las últimas noticias, los chismes más calientes y las entrevistas más exclusivas del mundo de las series turcas. Únanse a nuestra familia de fans apasionados. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos al grano. Todos recordamos con nostalgia la serie que catapultó a la fama a Can Yaman y Demet Özdemir como pareja, Erkenci o Pájaro Soñador. Una comedia romántica fresca, divertida y llena de momentos inolvidables que nos robó el corazón a muchos. Pero, ¿cómo fue realmente el inicio de esta relación? ¿Fue amor a primera vista? ¿O se necesitó tiempo y dedicación para construir esa química que vimos en pantalla? La verdad es que la historia es un poco más compleja de lo que parece. Al principio, la relación entre Can y Demet era puramente profesional. Ambos eran jóvenes, ambiciosos y estaban enfocados en dar lo mejor de sí mismos para el proyecto. Can, con su carisma arrollador y su presencia imponente, ya había empezado a labrarse un nombre en el mundo de la actuación. Recordemos que Can ya venía con una base de fans sólida, construida a partir de sus papeles en Inadna Aşk y Dolunay. Su físico, su actitud desenfadada y su talento lo habían convertido en un galán en ascenso. Demet, por su parte, era una joven promesa con una sonrisa contagiosa y un talento innato para la comedia. Ya había demostrado su versatilidad en series como Zilek Kokusu y No. 309, pero Erkenci representaba una oportunidad de oro para consolidarse como una estrella. Durante las primeras semanas de rodaje, se centraron en conocerse, en entender sus respectivos personajes y en construir una dinámica creíble en pantalla. Había respeto, profesionalismo y un deseo mutuo de que la serie fuera un éxito. Sin embargo, la chispa aún no había saltado. Los primeros ensayos y lecturas de guión se desarrollaron en un ambiente cordial pero distante. Ambos actores se mostraban concentrados y enfocados en el trabajo, dedicando tiempo a analizar sus personajes y a discutir las escenas con el director. Aunque se notaba una buena sintonía profesional, la tensión romántica que luego incendiaría la pantalla aún no era evidente. Pero como suele suceder en estos casos, el tiempo y la convivencia hicieron su magia. Las largas jornadas de rodaje, los momentos compartidos entre tomas, las risas, las bromas y las conversaciones profundas fueron creando un vínculo especial entre ellos. Empezaron a descubrir que tenían mucho en común, que compartían una visión similar de la vida y que se complementaban a la perfección. Imaginen las madrugadas en el set, las pausas para el café, las charlas improvisadas sobre sus sueños y aspiraciones. Poco a poco fueron bajando la guardia y permitiendo que sus personalidades brillaran. Can, con su personalidad intensa y su lado protector, empezó a ver en Demet a una mujer fuerte, independiente y con un gran sentido del humor. Su intensidad, que a veces podía intimidar a algunos, se suavizaba en presencia de Demet. La encontraba inteligente, divertida y admirablemente centrada. Demet, por su parte, se sintió atraída por la honestidad, la sinceridad y la pasión que Can ponía en todo lo que hacía. A pesar de su fama de chico malo, Demet descubrió un hombre sensible, generoso y profundamente comprometido con su trabajo. Fue durante una de las escenas más románticas de la serie, Un beso bajo la lluvia, cuando la química entre ellos se hizo palpable. Según cuentan algunos miembros del equipo de producción, la atmósfera en el set se volvió eléctrica. Ya no era solo actuación, había algo más, una conexión genuina que trascendía la pantalla. Esta escena, que requirió varias tomas y una logística complicada, se convirtió en un punto de inflexión. El agua fría, las luces tenues y la música romántica crearon un ambiente perfecto para que la magia surgiera. Los besos se volvieron más intensos, las miradas más profundas y la química, innegable.
A partir de ese momento, la relación entre Khan y Demet empezó a evolucionar. Dejaron de ser solo compañeros de trabajo y se convirtieron en amigos confidentes y, quizás, algo más. Empezaron a pasar más tiempo juntos fuera del set, a salir a cenar, a ir al cine y a disfrutar de la compañía del otro. Los restaurantes y cines de Estambul se convirtieron en testigos silenciosos de sus citas discretas. Se les veía riendo, conversando animadamente y disfrutando de la compañía del otro. Los fans, siempre atentos, empezaron a captar las primeras fotos y vídeos de sus encuentros, alimentando aún más los rumores de romance. Pero ambos eran muy discretos y cautelosos. No querían que su relación se convirtiera en un circo mediático y preferían mantenerla en privado. Sabían que la presión de los fans y de los medios podía ser abrumadora y no querían que eso afectara su trabajo ni su relación. En un principio, negaron rotundamente cualquier vínculo romántico, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Intentaban evitar las fotos juntos en eventos públicos y se mostraban evasivos en las entrevistas cuando se les preguntaba sobre su relación. Durante meses, negaron cualquier rumor de romance y se limitaron a decir que eran buenos amigos. Pero las imágenes que salían a la luz, los gestos de complicidad que se veían en las entrevistas y la química innegable que demostraban en pantalla eran demasiado evidentes como para ignorarlos. Los abrazos prolongados, las miradas cómplices, las risas compartidas y la forma en que se apoyaban mutuamente en las entrevistas delataban una conexión que iba más allá de la simple amistad. Los fans, por supuesto, estaban encantados con la idea de que Khan y Demet fueran algo más que amigos. Crearon miles de cuentas en redes sociales dedicadas a ellos, compartían fotos, vídeos y edits de sus momentos favoritos y no dejaban de especular sobre su relación. El fenómeno Khandem, como se les conoció cariñosamente, se extendió por todo el mundo. Los fans analizaban cada detalle de sus fotos y vídeos, buscando pistas que confirmaran su relación. Creaban fanfics, edits y vídeos musicales dedicados a la pareja, alimentando la ilusión de un romance real. La presión de los fans y de los medios llegó a ser tan intensa que Khan y Demet se vieron obligados a tomar una decisión. Decidieron hacer pública su relación, aunque de una forma muy sutil y discreta. Empezaron a publicar fotos juntos en sus redes sociales, a dedicarse mensajes cariñosos y a dejarse ver en público en actitud cariñosa. Esta confirmación tácita desató la euforia entre los fans, que celebraron la noticia como si fuera un triunfo personal. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación y buenos deseos para la pareja. Pero la felicidad de Khan y Demet no duró mucho. A pesar del amor y el apoyo de sus fans, la relación se enfrentó a numerosos obstáculos. Las agendas apretadas, la distancia y la presión mediática fueron minando la relación poco a poco. Khan en particular comenzó a enfocarse en proyectos internacionales, lo que lo obligó a pasar largas temporadas fuera de Turquía. La distancia física y la dificultad para coordinar sus agendas se convirtieron en un desafío cada vez mayor. La presión de los medios, que no dejaban de especular sobre su relación y de inventar rumores, también contribuyó a crear tensión entre ellos. Después de unos meses de noviazgo, Khan y Demet decidieron poner fin a su relación. La noticia cayó como un jarro de agua fría para sus fans, que no podían creer que su pareja favorita se hubiera separado. El anuncio de la ruptura fue un golpe devastador para los fans, que se sintieron traicionados y desilusionados. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, incredulidad y decepción. Aunque la relación sentimental entre Khan y Demet no funcionó, ambos han seguido manteniendo una relación de amistad y respeto. Se han apoyado mutuamente en sus proyectos profesionales y se han deseado lo mejor el uno al otro. A pesar de los altibajos, han demostrado que es posible mantener una relación cordial y respetuosa después de una ruptura. Se han felicitado mutuamente por sus éxitos profesionales y han expresado su admiración mutua en varias ocasiones. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una historia de amor, de amistad, de éxito y de desilusión. Es una historia que nos recuerda que el amor no siempre es suficiente y que a veces, las circunstancias pueden ser más fuertes que los sentimientos. Pero también es una historia que nos enseña que el respeto y la amistad pueden perdurar incluso después de que el amor se haya desvanecido. Es una historia que nos muestra la complejidad de las relaciones humanas y los desafíos que enfrentan las parejas que viven bajo el escrutinio público. Y ahora, después de este repaso a la historia de Khan y Demet, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final del vídeo.
Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este viaje por los momentos más importantes de la relación entre estos dos talentosos actores. Espero que esta información les haya proporcionado una visión más completa y matizada de su historia. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Can y Demet volverán a estar juntos algún día? ¿Cuál es su momento favorito de Erkencikus? ¿Qué les parece la relación de amistad que mantienen actualmente? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Sus opiniones son muy importantes para mí y me ayudan a crear contenido que sea relevante y atractivo para ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like al vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Cada like, comentario y suscripción me motiva a seguir investigando y compartiendo las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.